Aquí estamos de nuevo en la Filosofía en Canal, en nuestro capítulo 11 de nuestra reflexión sobre la sociedad capitalista. Hoy nos toca reflexionar sobre cómo podemos articular en eso que llamamos la sociedad moderna, la ciudadanía, la condición de la ciudadanía con la condición proletaria que nos trajo la historia de la sociedad moderna. Proletarización y ciudadanía. He aquí el problema. Marx nos ha dicho en el prólogo al libro primero del Capital que el objeto de su obra es estudiar la ley económica que rige la sociedad moderna. ¿Vivimos en la sociedad moderna? Yo diría que ¿qué más quisiéramos? Bueno, es verdad que hace ya mucho tiempo que ocurrió ese fenómeno cultural e intelectual que se llamó la posmodernidad. Según los teóricos de la posmodernidad, habríamos dejado ya muy atrás eso que se llama la sociedad moderna. Yo más bien lo pienso al revés. Todavía estamos muy retrasados con respecto al proyecto político que definió de verdad eso que llamamos la sociedad moderna. Para mí la gran pregunta no es qué vamos a hacer en la posmodernidad. La gran pregunta es cómo podemos llegar a ser modernos de una vez. ¿Cómo podemos llegar realmente a eso que fue el proyecto político de la modernidad? Y este proyecto político tuvo un nombre y podemos respetar ese nombre. Se llamó Ilustración. El proyecto político de la Ilustración se concentró ante todo en sacar las últimas consecuencias del proyecto republicano que había recorrido toda la historia del pensamiento político desde los tiempos de la Grecia clásica. Todo consistía en poner sobre la mesa una idea política irrenunciable, algo así como esto, en palabras de Kant: una sociedad en la cual los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que al obedecer la ley no se obedezcan más que a sí mismos y por tanto obedecer la ley y ser libre sean en el fondo la misma cosa. Para mí, creo que también para Hegel o para Kant, la modernidad fue la gran ocasión de poner en práctica esta idea. Y desde luego, el acontecimiento histórico que marcó la diferencia, el acontecimiento histórico más importante a este respecto fue sin duda alguna, claro, la Revolución Francesa. Una emoción sublime reinaba en aquel tiempo. Desde que el sol está en el firmamento y los planetas giran alrededor de él, no se había visto nunca que el hombre se apoyase sobre su cabeza e intentase edificar la realidad conforme a las leyes del entendimiento. Por primera vez, Anaxágoras tiene razón. La razón rige el mundo. Estas son palabras de Hegel contando precisamente la Revolución Francesa. Se ha dicho, nos dice Hegel también, que la Revolución Francesa fue obra de la filosofía, fue obra de filósofos, porque habían sido los filósofos los que siempre habían pretendido que la razón rigiera el mundo. Es, sin duda, el modelo político preferido de Platón, el rey filósofo, que tiene poco que ver, por supuesto, con esas tonterías que se dicen sobre que los filósofos en persona, de carne y hueso, deberían gobernar. Se parece mucho más, sin duda alguna, pues a nuestro proyecto político más habitual, el proyecto de una sociedad en estado de derecho, de una sociedad bajo el imperio de la ley, una ley, por otra parte, que efectivamente, al obedecerla, no te estás obedeciendo más que a ti mismo, puesto que todos los ciudadanos han sido, se supone, colegisladores. Y el caso es que es este proyecto político el que marca la pauta de lo que podemos llamar modernidad. Así pues, al menos desde la filosofía, lo que se esperaba de la modernidad era eso de que por primera vez tuviera razón Anaxágoras, que por primera vez la argumentación y la contraargumentación parlamentaria a través de una democracia hiciera que obedecer la ley y ser libre fueran estrictamente la misma cosa. Así pues, obedecer la ley ya no es obedecer a un padre, ya no es obedecer a un marido, como se suponía en otros tiempos que tenían que hacer las esposas, ya no es obedecer a un amo, como deben hacer los esclavos o debían hacer los esclavos, ya no es obedecer a un conde o a un duque o a un rey, como se suponía que tenían que hacer los siervos de la gleba, ya no es obedecer a un dios o a un sacerdote que es su representante en la tierra, sino que obedecer la ley no es más que obedecerte a ti mismo y por tanto ser libre. Este es el proyecto político que la Ilustración
en un determinado momento pensó que estaba a punto de acontecer, que estaba a punto de realizarse. Y eso es a lo que se llamó modernidad. Ese es el proyecto que vertebra políticamente la sociedad moderna. Por eso digo que estamos muy lejos realmente de ese proyecto político, porque estamos muy lejos de llegar a esa meta. ¿Por qué? Si estaba a punto de acontecer, al parecer, en 1789 con la gran Revolución Francesa. El propio Kant, el propio Hegel, pensaron que de alguna forma la cosa estaba ya sobre la mesa. Hubo algún imprevisto que surgió por el camino. Y este imprevisto fue precisamente lo que hemos estado trabajando en este curso. El advenimiento de la sociedad capitalista. Hace falta completar a Kant y a Hegel con Marx. Pero fijaros que estamos hablando de un imprevisto, de un accidente, de algo que aconteció al mismo tiempo que este proyecto político, que fue el advenimiento del capitalismo. En nuestra propia forma de expresarnos estamos, por tanto, distinguiendo claramente entre el proyecto político de la modernidad, al que podríamos llamar Ilustración, y el proyecto económico que finalmente se impuso en la sociedad moderna, la sociedad capitalista. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de distinguir entre Ilustración y capitalismo, por tanto. Tenemos que ver más bien cómo se articulan entre sí, cómo se ensamblan estos dos proyectos, cómo se ensamblaron de tal manera que la cosa finalmente dio un resultado completamente inesperado. Una persona que ya no se obedece más que a sí misma, es decir, una persona que ya no depende de la voluntad de otro, de un padre, si eres un hijo, de un marido, si eres una esposa, de un marqués, de un conde, de un duque, de un rey, de un amo, si eres un esclavo. Una persona que es libre en tanto que no obedece a otra voluntad que a su propia voluntad a través de precisamente el cumplimiento de una ley del cual él mismo ha sido autor, es lo que llamamos un ciudadano. Ahora bien, recordáis los dos capítulos últimos del primer libro del Capital que estuvimos comentando en los capítulos anteriores de este curso. El caso es que mientras la Ilustración, la filosofía, el proyecto político de la modernidad pedía ciudadanos, la historia traía, mientras tanto, por la puerta trasera otra cosa bien distinta: proletarios. Pedíamos ciudadanos y obteníamos proletarios. Algo salía mal por el camino. ¿En qué medida un proletario y un ciudadano pueden parecer lo mismo y en qué medida son enteramente lo contrario? Ciudadanía y proletarización. Este es el gran oxímoron de la sociedad moderna, la gran contradicción. Cuanto más se esperaba una sociedad de ciudadanos, más nos encontrábamos con una sociedad proletarizada. ¿Y qué es la proletarización? Según recordamos, ahora podemos recordar esos dos capítulos que estuvimos leyendo, los dos últimos capítulos del libro primero. Allí vimos que no hay proletariado mientras no se hayan destruido las condiciones de existencia de una población. No hay proletariado más que allí donde se ha separado al ser humano de sus medios de producción, de sus condiciones de vida, de sus condiciones de producción, de sus condiciones de existencia. Recordamos la historia del infortunado señor Peel, que se quedó sin obreros precisamente allí donde la población recuperó sus condiciones de existencia. Un proletario es, en este sentido, una persona que tiene destruidas sus condiciones de existencia y que depende necesariamente de otra cosa que él mismo. En este caso ya no es un padre, ya no es un marqués, ya no es un duque, ya no es un marido. En este caso es la voluntad de eso que hemos llamado, o eso que habitualmente se llama en los periódicos, el mercado, los mercados. Y ya vimos en nuestros primeros capítulos el extraño carácter que tenía este nuevo amo de la humanidad, el mercado. Eso que llamamos los mercados imprevisibles y caprichosos. Ingresamos a través del mercado laboral en un mundo inescrutable. Trabajaremos en lo que sea, para lo que sea, a la velocidad que sea, de una manera que no podemos predecir y que en realidad los economistas mismos consideran imposible de comprender en sus designios más profundos. Sujetos a eso que hemos llamado el metabolismo interno de la producción capitalista, seremos en ese sentido siervos de un amo loco. Decíamos hace ya tiempo, creyentes de un más allá en el que impera una lógica estrictamente extraterrestre. Es muy difícil saber lo que esperan los mercados de nosotros. Hubo algún ministro europeo que dijo en alguna ocasión que teníamos que estar preparados para trabajar en lo que fuera y donde fuera. Quizás en Laponia, dijo.
Nunca se había esperado de nosotros que fuéramos tan flexibles para amoldarnos a la voluntad del amo. La mayor parte de la población mundial ya no busca un trabajo, busca cualquier trabajo. Busca trabajar en lo que sea, donde sea, para lo que sea y al ritmo que sea. Los mercados tienen sus propias razones, tienen razones que la razón no conoce, que ningún parlamento podría ni siquiera intentar escrutar. De ahí que siempre se ha procurado que los parlamentos metan poco su nariz en los asuntos económicos. Esta es la idiosincrasia misma de la condición proletaria. Esto es lo que define al proletariado. ¿Qué diferencia con aquello que habíamos visto como definición del ciudadano? Y efectivamente, la ciudadanía se sostiene sobre, podríamos decir, 3 pilares que marcaron el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Del ciudadano se espera que sea libre y que por tanto sea capaz de darse a sí mismo sus propias leyes. Del ciudadano se espera que sea igual ante la ley. Y del ciudadano se espera que sea, se dice, fraterno. Ahora bien, esto de la fraternidad requiere de algunas explicaciones. Conviene que hagamos un pequeño paréntesis al respecto. Lo que se esconde por debajo, en el fondo del concepto de fraternidad, es el concepto de la independencia civil. El ciudadano tiene que ser independiente civilmente. Es decir, no tiene que comportarse como hijo de un padre, esposa de un marido, siervo de un marqués, esclavo de un amo, siervo de un dios, etc. Es lo que hemos estado viendo. Ser ciudadano no solamente es ser libre e igual, es también no depender de la voluntad de otro. Esto no es lo mismo que ser libre, porque aquí entra en juego el asunto de las condiciones materiales, de las condiciones vitales, de las condiciones que antes hemos llamado las condiciones de existencia de la población. Si hablamos aquí de fraternidad, si hablamos de hermanos, es precisamente porque no hablamos de hijos, es decir, porque queremos mayores de edad, pero mayores de edad en un sentido no solamente formal ante la ley, sino mayores de edad que poseen, por tanto, sus condiciones de existencia para poder determinar su vida en el sentido en que ellos mismos decidan. Para eso hacen falta medios materiales de vida. Todo el mundo puede entender fácilmente que sería bastante ridículo que un padre, por ejemplo, pues echara a sus hijos de casa en el mismo momento en que cumplen 18 años, alegando que ya son libres, que ya son iguales y que ya, por tanto, en tanto que mayores de edad, pueden buscarse la vida. Soplas las velas de la tarta con 18 velitas y ya está, podría decir el padre. Ahora ya eres igual que yo, cómprate un coche. ¿Cómo te vas a comprar un coche si no tienes dinero? Búscate la vida. ¿Cómo te vas a buscar la vida si no tienes medios para subsistir? Si no tienes, por ejemplo, un trabajo. Los hijos no se convierten en mayores de edad, no se emancipan como por milagro el día de su cumpleaños, sino el día en que adquieren la condición de ser independientes civilmente. Y ese es el día en que tienen los medios materiales para poder hacer realidad su mayoría de edad. Si nos hemos valido de la metáfora de la fraternidad, es porque efectivamente los hermanos no se piden permiso unos a otros para existir, como por ejemplo si tiene que pedir permiso un hijo en tanto que menor de edad a sus padres. Y es aquí como desembocamos en el quid de la cuestión. La profunda contradicción que atraviesa la fundación de la sociedad moderna. Por una parte, se esperaba de ella una sociedad compuesta de ciudadanos independientes civilmente, libres e iguales ante la ley, ante una ley que ellos mismos se habían proporcionado. Y por otra parte, lo que obteníamos es una sociedad proletarizada en que el conjunto de la población había perdido sus condiciones más elementales de vida, sus condiciones mínimas para subsistir, para existir. Donde se esperaban ciudadanos, aparecieron proletarios. Donde se esperaba el triunfo de la Ilustración, sobrevino la victoria del capitalismo. Lo que tenemos aquí es, por supuesto, una suplantación, una impostura. Pero, sin embargo, el hecho de que las dos cosas vinieran a la vez y de que una cosa sustituyera a otra, bueno, pues es lo que tienen las imposturas precisamente, ¿no? Hace que muchas veces los historiadores hayan confundido lo uno y lo otro. Hace que el capitalismo se haya podido disfrazar precisamente de eso que imposibilitó el proyecto político de la Ilustración. En la sociedad moderna, el capitalismo viene disfrazado de ilustración, pese a que en el fondo de las dos cosas tenemos la más profunda de las contradicciones.
Aquí radica el equívoco que tanto daño ha hecho a la forma en la que nos hemos contado a nosotros mismos nuestra historia, la historia de la sociedad moderna. Vamos a dejar para capítulos siguientes una reflexión más profunda sobre este equívoco, sobre esta contradicción, sobre esta impostura que tenemos que desenmascarar. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí, en espera del siguiente capítulo, y como siempre, pues despedirme diciendo que esto es La Filosofía en Canal y que podéis suscribiros a esta página.